Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consuelo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar una vez más aquí, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos a los pies del Maestro, porque estamos abriendo la Escritura, aquel lugar donde podemos estar confiados, firmes, seguros. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Te felicito por estar con nosotros, atento y deseoso, sediento de la Escritura. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa, mi preciosa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza. Buenas nuevas. Agradeciendo a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones. 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene muchos temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y desde luego, todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Todos los que están en la plataforma Facebook a través del video en vivo y aquellos que nos acompañan en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Nos vamos al libro de la revelación de Jesucristo. Estamos en el capítulo 20. Así es de que, por favor, acompáñanos. Si tienes tu Biblia a la mano, ábrela y acompáñanos. Así es, qué bendición es estar acá y avanzar en el estudio de la Escritura, ¿verdad? Hemos visto todo lo que tenemos en el cierre de la redención y nos está mostrando esta necesidad de tener una perspectiva eterna, de ver hacia el futuro, en Dios, nuestro Dios, en quien no hay tiempo y espacio, quien es tan bueno que nos revelan desde el principio cómo nos creó y al final cómo va a terminar todo. Sabemos el final del juego, cómo va a suceder y todo lo que estamos viendo es para su gloria y para su honra. Y hemos llegado en este final del milenio. Y ahora estamos en el juicio del gran trono blanco, este terrible día donde tendremos el último juicio a toda la humanidad, ¿verdad? Este último juicio a toda la humanidad donde cada persona que murió sin Cristo, cada persona que murió sin fe, que decidió no creer a Dios y creer la mentira y abrazarse a sí mismo, finalmente va a estar delante del Señor. Y bueno, hemos aprendido tantas cosas en esto. Qué necesario es tener esta perspectiva interna, qué necesario es utilizar nuestros recursos, todo lo que tenemos como una oportunidad para hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Y es necesario porque los muertos van a ser juzgados. Y eso es lo que vimos en el último texto. Vimos en el versículo 12a, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿verdad? Cómo todos los muertos van a ser juzgados delante de Dios de acuerdo con el libro de la vida, o cada uno de su libro de su vida. Eso lo vamos a estar viendo en este día. Sí, qué importante saber que tenemos un libro de tu vida, un libro de mi vida. Dios tiene los libros de la vida de cada persona. Y bueno, pues si tú no tienes esta relación con Jesucristo, si tú no te has reconciliado con Él, yo espero que no llegues a este momento y que hoy sea el día en que te reconcilies con Cristo, porque hoy está abierta la puerta a la reconciliación, hoy está abierta la puerta a la misericordia de Dios. Este capítulo 20 estamos viendo el final de aquellos que decidieron una y otra vez no rechazar al Mesías, no aceptar que Él era Dios, no aceptar la reconciliación, no aceptar su amor, no aceptar sus términos. Qué bueno que es el Señor que nos muestra esto para que pongamos atención. Y nos da esta oportunidad de creer, porque no puedes creer nada más una partecita, o lo crees todo o no crees nada, sí, ¿verdad? Y esto depende precisamente de nuestra eternidad. Dios siempre está enfocado en esto y nos muestra cómo todo lo que podemos ver, como dice la Biblia, es temporal. Sistema de gobierno económico, falsa religión, todo lo que se pueda y en lo que consiste la actividad del ser humano va a terminar en un instante. Y los que están delante de ellos ya vimos que no seremos nosotros los creyentes, porque nosotros ya hemos sido juzgados de acuerdo a nuestras obras, no para condenación, no, ¿verdad? Nuestro pecado ya fue juzgado en Cristo, en la cruz del Calvario. Pero sí hay un momento en el que estaremos delante del Señor, también dando cuentas, ¿verdad? Para recompensa
o para pérdida. Así es de que tenemos que ver estas diferencias. Pero ¿quiénes están aquí una vez más? Los que mueren sin Cristo, ¿verdad? Ya no están cielos y tierra nueva, son todos los que han existido desde antes de la creación, desde la creación, ¿verdad? Desde que murieron antes del diluvio, fue lo que quise decir, después del diluvio, después en Cristo, después nuestra era de la iglesia que hemos vivido hasta ahorita, la gran tribulación y después el milenio. Toda esta gente, cada persona que murió sin salvación es enviada al Hades, este lugar de los muertos, este lugar de tormento para el alma y el espíritu humano. Ahí está ahorita toda la gente que no ha creído en el Señor, está enviada ahí sin cuerpo, pero en este momento son levantados de los muertos para un juicio definitivo y para recibir ahora sí un castigo eterno de cielos y tierra nueva, pero un castigo eterno donde ya van a tener no solamente consciente en su conciencia o en su alma, sino en un cuerpo también físico, diseñado para eso, ¿no? Sí. Entonces, esto es algo importante, ¿verdad? Es una resurrección para vergüenza y confusión. Qué necesario nos es entender y creer que Dios ha puesto eternidad en nosotros y qué necesario es poder tener resuelta ese problema, ¿verdad? Porque la eternidad es mucho tiempo, Dios lo sabe, por eso todo lo que está a nuestro alrededor, Dios sabe que es temporal y de una manera u otra lo está utilizando pues para llevarnos a esta conciencia y este entendimiento. Sí, exactamente, como bien dices, todo esto es temporal, es por eso que necesitas mirar tu vida a la luz de una eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, dice Eclesiastés, sin que ellos sepan lo grande que es esto. Pero ¿sabes qué? Jesucristo nos da a conocer lo grande que es esto en el momento en que Él viene, se hace hombre, resuelve este problema tremendo entre Dios y los hombres llamado pecado, y entonces nosotros podemos realmente entender y comenzar a vivir por la eternidad. ¿Por qué? Porque ya no está nuestra mirada puesta en el aquí y en el ahora. Ya sabemos que tenemos una morada eterna, ya sabemos que veremos a Dios cara a cara, ya sabremos que habrá en este momento un cuerpo regenerado, ya no vamos a estar sintiendo todo lo que sentimos como efecto del pecado. Y es por eso que tenemos que tener la perspectiva eterna y ver estos capítulos no como una amenaza, sino como una advertencia. Dios quiere realmente instruirnos, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a otra respuesta, ¿verdad? ¿Dónde están aquellos que mueren? ¿Qué hay con todo este asunto de los espantos? ¿Qué hay con todo este asunto de decir anda vagando y todo este asunto? Esto nos da unas buenas respuestas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, la Biblia es muy clara y ella es nuestra máxima regla de fe y conducta, la que nos dice la verdad, la que nos dice realmente lo que está sucediendo y lo que sucede después de la muerte. Esto que estás viendo aquí es historia fidedigna, es Dios hablando, quien lo ha inspirado todo. Todo lo demás que escuchas alrededor es paganismo, de una y otra manera, es imaginación humana. La gente saca sus propias conclusiones y, como la Biblia le llama, doctrinas de demonios. Toda la cuestión que tú ves a tu alrededor con este asunto de fantasmas, que de la muerte santa, la idolatría, bueno, que de santa no tiene nada, pero la idolatría, todo este asunto que ves alrededor, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo detrás de cada ídolo siempre hay un demonio personificando a ese ídolo, por eso hay poder, ¿verdad? Cierto poder. Todo lo que ves acerca de los fantasmas, como ya lo repetí, todo esto es actividad demoníaca. Satanás es padre de mentira y es un mentiroso y siempre va a utilizar esto, todo el asunto de la Ouija. Por eso la Biblia prohíbe, ¿verdad? Prohíbe estar consultando a los muertos y haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es abrir una puerta al engaño, a la mentira. Y obviamente todo lo que son el uso de drogas, estupefacientes, abre puertas hacia ese lugar. Todo este asunto que dice, no, es que mi abuelita me está hablando porque yo vine y seguro porque ella está diciendo esto. La Biblia nos dice con claridad, son demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia con toda exactitud y claridad, como ahorita nos dice, en el momento en el que una persona muere, o va al cielo con el Señor, ¿verdad? Después del juicio del gran trono blanco, o va al Hades. No hay otro lugar. La gente no puede venir de allá para acá, no puede quedarse. Lo que escuchas, lo que ves, todo este movimiento hasta de ovnis y todo este asunto, no es sino el príncipe de la potestad del aire, Satanás y sus demonios, ¿verdad? 1/3 de ángeles caídos están aquí en la tierra, ¿verdad? Algunos están en el Hades, ahí están pues aprisionados. Hay otros que van a ser sueltos en lo que, como lo vimos
en la gran tribulación, hay otros que finalmente no van a salir de ahí y hay otros que están alrededor de nosotros, como lo vimos en Mateo, ¿verdad? Y en todos los evangelios e incluso en Hechos de los Apóstoles está esta actividad demoníaca moviéndose por todos lados, el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El que ahora opera en los hijos de desobediencia, todo este movimiento que ves alrededor, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta cuestión acerca de los seres humanos, ¿verdad?, que se quedaron flotando en el limbo, eso no existe. Lo que estamos viendo aquí es que han permanecido en el Hades, ¿verdad? Y después van a esperar a este momento, al juicio del gran trono blanco, donde van a recibir un cuerpo, pero para vergüenza eterna. Eso es lo que nos dice con claridad. Sí, claro, y vemos que son grandes, son pequeños, no hay una distinción de ellos, ¿no? Así es, va a haber algunos, ¿verdad? Los castigos también son dependiendo de quien tenga mayor responsabilidad, va a tener mayor castigo, mayor azote, y el que tenga menos responsabilidad va a recibir menos azotes, pero no va a dejar de ser tormento, no va a dejar de ser ausencia de Dios, desesperación, todas estas cosas terribles que sí, la Biblia habla, es un lugar terrorífico, espantoso, en el cual no quieres estar y en el cual Dios no quiere que estés, y tampoco quiere Dios que esa sea la causa por la que vienes a Él. La causa por la que vienes a Él es porque cuánto te ama, por lo que Él dio en la cruz del Calvario, pero sí es necesario que sepas que escoger, ¿verdad? Escoger a otra cosa que no sea Dios, ¿verdad? Es estar en condenación, y sí es algo terrible. Entonces es muy importante porque esta es la Biblia, es la verdad y nos enseña todas estas cosas. Aquí podemos entender también cómo las oraciones no pueden hacer nada por los muertos. No. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Puedes, te digo, enseñanzas extra bíblicas, pero pregúntate con qué autoridad la gente dice eso. Tenemos la máxima autoridad que es la Escritura. Todo lo que podamos hacer para estar o no estar en estos lugares como el Hades o como el lago de fuego es lo que podemos hacer aquí. Es hoy, ¿verdad? Una vez que mueres, dice la palabra de Dios, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay nada más por hacer. Y la pregunta no es si la persona hizo bien, si fue buena persona y logró ganar su salvación o logró balancear entre lo bueno y lo malo. No, el juicio va a ser qué hicieron con Jesucristo, qué hicieron con Dios, ¿verdad? Decidieron creer que requerían un Salvador, clamaron al Señor por salvación o simple y sencillamente abrazaron su propio camino, abrazaron sus propios pecados y no se repitieron, como dice el Señor. Entonces es importante, ni nosotros podemos hacer nada por los muertos, ni tampoco los muertos pueden hacer nada por nosotros. Este asunto sé que puede sonar puede tener cierto consuelo. El hecho de decir, pues sí, es que mi mamá me está viendo desde el cielo y me está cuidando. Me está ayudando a que todo me vaya bien. Cuidado con ese tipo de cosas. El consuelo que tenemos está en la palabra de Dios. Es muy importante saberlo. Por eso es tan necesario predicar el Evangelio, tener esta motivación de estar predicando el Evangelio constantemente. ¿Por qué? Tanto los muertos no pueden hacer nada por nosotros, no podemos hacer nada por los muertos, pero ellos tampoco pueden hacer nada por nosotros. Eso lo vemos en la parábola de Lázaro también. Sí, muchas veces creemos estas fábulas fantasiosas en donde mi mamá está ayudándome, mi mamá me está viendo, mi mamá me cuide. Incluso enseñamos erróneamente a los niños, pídele a tu abuelita, pídele a tu abuelito, ese tipo de cosas. Por favor, necesitamos ser más certeros en ese tipo de cosas, porque de alguna manera resulta que esas cosas nos hacen ciertamente místicos e espirituales, ¿verdad? Pensamos que con este misticismo somos espirituales, pero no es así. Ni los muertos, volvemos a reiterar, pueden hacer nada por nosotros, ni nosotros por ellos. Esta cuestión de que ponga una velita para que no esté en oscuridad y récele para que salga de esa prisión preventiva. ¿Qué clase de Dios tendríamos? El problema con esto es que estamos torciendo el camino. Exactamente. Estamos abriendo puertas a demonios y perdemos lo que es la verdad. Ese es el problema. La gente puede perderse en estas cuestiones, ¿verdad? De ahí han surgido tanto misticismo, tanto engaño con este asunto de tener este deseo de estar con la persona, con mi hijo que murió, ¿verdad? Todo este asunto de ahí surgieron todos estos asuntos del misticismo, de que hay que hablar con los muertos. Sí, porque no puedo soltarlo, porque necesito escucharlo, necesito saber. Y lo único que estamos haciendo es abrirle la puerta a Satanás para que nos engañe, para que no encontremos el único y verdadero consuelo que está en Jesucristo, quien es justo, quien es bueno, quien nos puede llenar por completo el corazón. Entonces es necesario entender esto, saber que lo que la Biblia nos enseña es esto, ¿verdad? ¿Quieres una esperanza eterna? ¿Quieres consuelo verdadero? Ven a Cristo,
conócelo, ya estás en Cristo, entonces comienza a predicar el Evangelio. Ahora, sí podemos tener como cierto consuelo el hecho de saber que Dios sabe, ¿verdad? Si en algún momento, en algún instante, si nosotros no vimos ese momento final, ¿verdad? En que la muerte, en que las personas partieron, quizá Dios les dé una oportunidad. Confiemos en eso, Dios es bueno, pero no lo sabemos. La única certeza es firme que tenemos cuando una persona sabemos que no está en el Hades, es cuando sabemos que entregó su vida a Cristo y que caminó con Cristo, ¿verdad? Que su vida dio fruto de que su fe era genuina. Y hay momentos en los que no hay tiempo de ver eso. Por ejemplo, lo vemos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Con estos dos ladrones. Aquí tenemos estos dos ladrones. Uno de ellos, a pesar de estar frente a la muerte, no tiene temor, sigue blasfemando. Los dos estaban blasfemando a Jesucristo en la cruz, pero uno de ellos recibe arrepentimiento. Uno de ellos verdaderamente se arrepiente y dice, nosotros merecíamos estar aquí. Tú eres el Hijo de Dios, o sea, cree en el Señor, cree en su pecado y en su maldad y cree que necesita un Salvador. Y el Señor en ese momento le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no fue un hombre que tuvo que mostrar durante todos no tuvo tiempo para mostrar que su fe era genuina, pero simplemente sabemos que lo fue porque ahí está en la Biblia, ¿verdad? Así suceden muchas cosas, pero lo que nos concierne a nosotros, eso es entre Dios y esas personas. Es entre Dios y las personas que han fallecido. Lo que a nosotros nos concierne y lo que la Biblia sí nos enseña es que debemos estar predicando el Evangelio, debemos estar manifestando esta fe genuina, caminando en el Espíritu, debemos de confiar en esto en nuestras vidas y hacer todo lo que podamos hoy aquí, porque una vez llegando allá ya no podemos hacer absolutamente nada para el estado eterno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Los muertos no pueden hacer nada por nosotros y nosotros no podemos hacer nada por ellos desde aquí. Todo eso se determina en este lugar. Es importante entender esta parte, ¿verdad? Acuérdate que todo eso es una doctrina pagana extrabíblica que contradice lo que Jesucristo mismo enseñó. Te digo, en Lucas 16 lee a Lázaro y el rico, ¿verdad? Lázaro no puede hacer nada por el rico, ¿verdad? Le dice, dile que a Lázaro que por lo menos ponga una gotita de su dedo. Bueno, manda a Lázaro para que les diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y él les dice, no, tienen la ley y los profetas, que escuchen a Moisés. Que escuchen a Moisés, porque aunque se levante uno de los muertos no van a creer, y claro, lo tenemos. Jesucristo se levantó de los muertos y aún así no lo vemos, ¿verdad? No, la gente no creyó, no vemos que la gente crea. Sí, así es. Vemos tantos ejemplos también en el Antiguo Testamento acerca de las advertencias que Dios nos hace de de este pecado de adivinación, de consultar a divinos, de consultar personas que están pues hablando con los muertos. No podemos estar haciendo eso. Y hoy en día ese es uno de los engaños más grandes para padres que han perdido hijos y que de alguna manera están siendo engañados y encontrando según un consuelo porque no viven en paz. Así es. No viven en paz. El único consuelo, como bien decías, está en Jesucristo. Él es el Dios y Padre de toda consolación. Si tú has tenido una pérdida, necesitas refugiarte en Él. Así es, necesitas venir a Él, necesitas entregarle tu vida a Cristo y dejar que Él te alumbre y te enseñe lo que es la verdad para que verdaderamente tengas libertad. Porque este es el problema. Los demonios, Satanás es padre de mentira y viene a robar, matar y destruir. Y eso es lo que hace con la vida de una persona. Y no solamente está pensando Satanás, obviamente, así como Dios está pensando en nuestra eternidad, Satanás también lo está pensando, sí, ¿verdad? Y él quiere al final que la gente se pierda por la eternidad, pero Dios quiere que seamos salvos por la eternidad. Es algo importante, por eso en la palabra de Dios condena tanto este asunto de adivinación, consulta a muertos, cartas, todo este asunto no es otra cosa sino actividad demoníaca, no lo olvides. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, lo que nos enseña la Biblia con toda claridad es que tenemos un intercesor perfecto y ese intercesor perfecto entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia sí nos enseña a orar por los vivos, ¿verdad? Y esto debemos hacerlo constantemente, estar intercediendo por aquellos que viven, por aquellos que están alrededor de nosotros. No debemos dejar de estar orando por ellos. Pero otra vez, yo te invito, te desafío a que vengas a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios cualquier cosa puede ser, ¿verdad? Pero no es verdadera. Y puedes caer en engaños de tu corazón perverso, de este mundo perverso y de demonios perversos. Por eso, ¿quieres la verdad? Necesitas estos lentes. Creo que mi esposa va a estar hablando de eso, pero todos tenemos un par de lentes y todos miramos el mundo con un par de lentes. Y no me refiero a estos lentes de aumento, sino a la manera en la que ves este mundo.
Sí, la manera en que vemos este mundo, la cosmovisión que tenemos, las convicciones que tenemos, son aquellas con las que tú miras este mundo y todos los ámbitos de esta vida. Es por eso que en este tema específico tienes que ponerte los lentes de la palabra de Dios, instruir tu fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dejamos llevar mucho por, me dijo mi comadre, me dijo mi amiga, me dijo, dicen. Y si tú te pones a meterte a internet, vas a encontrar una serie de engañadores tremendo. Este es el libro en donde tienes que venir a ver qué sucede después de la muerte. Así es. ¿Qué sucede antes de la muerte? Y qué decisiones podemos tomar antes de ir a la muerte. Y las certezas con las que podemos vivir una vez que hacemos esas decisiones. Y lo primero es entrégate a Jesucristo. Una vez que tienes vida eterna, vida nueva, si la tienes, tendrás hambre y sed de la palabra. Ahora comiénzala a leer, comiénzate a familiarizar con ella, pasa tiempo con ella, que Dios te instruya, ¿verdad? Obviamente, congregándote en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Duda. Y esta combinación te va a hacer sabio, como dice la palabra, ¿no? Sabio, porque también requiere la palabra para saber discernir, incluso lo que se dice desde un púlpito, para saber si se está diciendo mentira o verdad. Pero siempre cuál es nuestra base firme, la luz que debemos seguir, por medio de lo cual tenemos que ver todo lo demás, la Escritura. La Escritura es nuestro mapa, la Escritura es nuestra brújula, es nuestro lugar donde podemos estar firmes y de ahí caminar seguros hacia lo que vayamos a ver. Pero bueno, este tema es un tema extenso y requiere estudiarse por sí solo, pero checa estas escenas porque son la realidad de lo que va a suceder. Esto que estamos leyendo no solamente son conceptos, esto es historia fidedigna, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña esto. Los muertos no pueden hacer nada por nosotros, condena esto, ¿verdad? Ellos solo tienen, cada persona como tú y yo tenemos esta vida y vamos a llegar a este punto, o el juicio del gran trono blanco, y vamos con Jesús a ser glorificados y a recibir todas estas series de recompensas, o finalmente ir al Hades y permanecer ahí hasta llegar al juicio del gran trono blanco. Y ahora, la siguiente parte que es importante de la que vamos a hablar es cómo los libros fueron abiertos y cómo en verdad todos vamos a ser de alguna u otra manera juzgados por nuestras obras. La diferencia es que nosotros no vamos a ser salvos por nuestras obras. Primeramente tenemos que hacer este inventario de nuestras obras, arrepentirnos, venir a Jesucristo y dejar que Él limpie nuestras malas obras cuando confiamos y creemos que Él murió por el castigo de ellas en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia, ¿verdad? No es buenos y malos. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y un día sí vamos a estar delante del Señor para ser juzgados de acuerdo a qué hicimos con la gracia que Él nos dio. De acuerdo con todo lo que Él nos dio, cómo respondimos, cómo utilizamos las cosas, nuestros talentos, el fruto que dimos, ¿verdad? Cómo multiplicamos lo que Dios nos dio. Si nos dio 5, darle 10. Si nos dio 3, darle 5, ¿verdad? Pero no ser aquellos que no dieron fruto, porque el que no da fruto no muestra fruto, no muestra una fe genuina, ¿verdad? O viva. Eso es algo importante que la Biblia está por todos lados diciéndonos, ¿no? De alguna manera, nuestras obras, como decimos, no nos salvan, pero sí gritan nuestra convicción, sí gritan de cuál es el estado de nuestra fe. Pero finalmente viene este juicio del gran trono blanco, donde son las obras, aquellos que no quisieron a Cristo para nada y aquellos que decidieron confiar en sí mismos o abrazar su pecado, abrazar su maldad, diciendo yo no creo nada de eso, yo voy a vivir a mi manera. Bueno, estos son los libros que van a ser abiertos para ellos. Todos tenemos estos libros, es importante decirlo, ¿verdad? Pero el de nosotros, yo me lo imagino, tiene una leyenda que dice pagado, ¿verdad? Cristo Jesús pagó por esto, ¿verdad? Pero estos libros no es así. Y vamos a ver esta escena, ¿verdad? Ya la vimos en el anciano de días, vestido de blanco, como la nieve, con su cabello blanco, ¿verdad? Como blanca lana, su trono de llama de fuego, y delante de él son estos libros que contienen la historia de cada persona. Qué interesante, ¿verdad? Sí, qué interesante que ahí está todos los hechos de la persona. Cada libro tiene un registro de cada pensamiento, cada palabra, cada impulso, cada hecho. Eso es terrorífico. O sea, es terrorífico. Imagínate un libro que registre absolutamente todo lo que estabas pensando ayer, esta mañana, esta tarde, esta noche. O sea, piensa el mes pasado,
cuando estabas con esa persona tan enojado? Así es, porque fíjate, muchas veces salimos librados delante de la gente y podemos engañarlos, ¿verdad? Hacerles creer esta sonrisa y todo, cuando por dentro hay otra cuestión. Pero eso es lo fuerte de estos libros, que no solamente están nuestros hechos escritos, como bien lo dices, no solamente es el pensamiento, también es las palabras, las que no dijiste o las que dijiste. Pero más allá, imagínate, algo más interno, como lo dijiste, la motivación. Sí. El impulso, lo que te movió, ¿verdad? Este impulso lo malvado o este impulso tranquilo, ¿verdad? Todo esto va a estar escrito en cada persona, fíjate. Y son varias cosas que habitan, que están escritas en este libro. Por ejemplo, lo que dice en Salmo 44:21. Porque Él conoce los secretos del corazón. Wow. Así es. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Imagínate, el Señor va a estar checando todas esas cosas. Así de poderosa también es la sangre de Cristo, que hasta eso limpia. Claro. Pero si no, eso lo va a hacer. Mucha gente piensa, no, pues yo cuando esté en el trono yo me voy a bailar a Dios porque yo sé hablar mucho y yo pienso que mi lengua me va a salvar. Como de todas las cosas aquí, yo niego hasta la evidencia y bueno, salgo siempre limpiecito. No, en ese momento no, porque todo lo que vayas a decir va a aparecer ahí, todo, absolutamente todo, toda evidencia, no cualquier cosa que vayas a decir, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de la hipocresía, mira lo que les dijo a los fariseos, ¿verdad? Hipocresía es esto, es actuar algo externamente, ¿verdad? Cuando eres otra cosa, ¿verdad? Los hipócritas o los actores que traen una máscara, dando algo que no eran realmente o mostrando a alguien que no eran, dice Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Qué fuerte. Fíjate, Lucas 8:17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Así es. Fíjate qué fuerte. Qué fuerte. Este lugar, por eso es que no hay un juicio, por eso es que no hay una cuestión de defensa o un abogado, claro. Porque es toda evidencia con toda claridad y nada escondido. A ver, ese video que se ve medio borroso ahí, no, es que no quise decir eso, lo que yo quise, no va a haber nada, porque todo pensamiento, no solamente todo pensamiento, también las palabras. Mira lo que dice en Mateo 12. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es, qué necesario es ser sabios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas de cada palabra. Cuánto temor debería de producir un temor limpio de Dios, porque Dios no va a ser burlado. Así es, me gusta lo que dice anteriormente, que de lo que está lleno el corazón habla la boca, pero a veces con qué tanta facilidad tenemos una boca profana, ¿verdad? Llena de groserías. Entiende eso, o sea, yo no puedo estar hablando, como dice la palabra de Dios, no puede salir de una misma fuente dos aguas, agua dulce y agua amarga. Entonces, tan acostumbrados estamos a eso, pero no entendemos que no está bien, que las palabras que digo sí cuentan y las palabras que digo sí están quedando registradas, ¿verdad? Y hablan de lo que realmente hay en mi corazón. Tengo que cuidar, tengo que pedirle al Señor constantemente que me limpie, que me lave. Mis expresiones a veces no son groserías, pero cómo están llenas de murmuración, ¿verdad? O están llenas de hacerle daño a alguien, hacerle pasar un mal momento a alguien, aunque no haya ni una grosería. Entonces tenemos que cuidar todos esos impulsos, todas esas cosas, porque todo eso va a estar ahí. Ahora, repetimos, si estás en Cristo, eres lavado y limpiado. Si estás en Cristo, puedes ser libertado de ese tipo de cosas. Ese tipo de vicio que tenemos muchas veces de hablar todo en doble sentido, hablar todo con malas palabras. Es terrible lo que ahora sucede en estaciones de radio, en televisión, en videos. Todo, absolutamente todo se está hablando con malas palabras, pero lo vemos desde gente de influencia hasta todos en general. Eso no está bien. Así es, y no solamente eso, como te digo, es estar entrando a la plática para sembrar cizaña, ¿verdad? 7 cosas aborrece el Señor y una de ellas es esta, o lastimar a alguien, provocarle envidia, deliberadamente, hacer cosas de este tipo con una actitud y una motivación y un impulso de lastimar. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, hemos estado hablando de 2 cosas importantísimas. La primera es lo que nos enseña la Biblia de lo que realmente sucede una vez que una persona muere, de la
falta de que no debemos consultar a los muertos, no debemos hacer ninguna de estas cosas. Lo único que vamos a encontrar es actividad demoníaca y al príncipe de la potestad de las tinieblas, el engañador, el padre de mentira, engañándonos, ¿verdad? Torciendo el camino de estas personas a que verdaderamente vengan a arrepentimiento y resuelvan su problema más grande y que no vengan al único que puede darles consuelo perfecto y eterno, que es Cristo Jesús. Y también hemos estado viendo pues este juicio del gran trono blanco, estos libros que se van a abrir, que contienen no solamente nuestras obras, sino contienen los pensamientos y contienen las intenciones. Pero ahí estábamos cayendo en esta conclusión, la necesidad de crecer en el temor de Dios, ¿verdad? No solamente en acciones externas y vivir como practicando hipocresía, literalmente, sino que cuando practicamos temor de Dios, cuando crecemos en el conocimiento de la verdad, entonces el Espíritu Santo en nosotros, una vez que hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, puede ayudarnos, ¿verdad? Este temor de Dios, porque nuestros pensamientos, aquel que no conoce a Dios, no le interesa, simplemente les da rienda suelta a su imaginación, a sus cosas, a sus deseos. Pueden ser homicidas, pueden ser lujuriosos, pueden ser envidiosos, lo que sea, pero cuando alguien ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en él, y entonces uno tiene esa capacidad de decir, no pienses así, Chuy, no hagas eso, Chuy. Cambia tu pensamiento, ve hacia otro lugar, eso te ensucia, ¿verdad? Esos impulsos, Chuy, tranquilo, eso no es correcto. Claro. Solamente alguien que ha nacido de nuevo, solamente alguien que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, puede ver todas estas cosas. Sí, porque ese es el control interno del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva, nos guía a la verdad, nos muestra a Jesucristo, nos muestra la palabra de Dios. Entonces, qué bendición es aprender estas cosas, ¿verdad? Dominio propio, prudencia. ¿Por qué? Porque realmente del corazón sale toda clase de maldad. Toda clase de maldad. No podemos confiar en nuestro corazón, es perverso, es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el remedio? Estar lavando ese corazón con el agua de la palabra de Dios, estar trayendo verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad te muestra tus caminos de perdición y te muestra el camino que Dios quiere. Entonces siempre estamos en esa elección, en la elección de escuchar la voz de Dios y comenzar a caminar en sus caminos, o ser sabios en nuestra propia opinión y encontrar todas estas heridas y esta vergüenza, porque eso nos cobra. Eso nos cobra. Ya lo estamos viendo, el que peca es esclavo. Sí. En este caso, aquel que no es creyente en Cristo Jesús, cada una de estas cosas están grabadas, están en un registro. Pero para nosotros que vamos al juicio del gran trono blanco también, porque no para condenación, pero en este sentido, si tú verdaderamente eres creyente, tienes al Espíritu Santo en ti, se supone. Y el Espíritu Santo te está reconviniendo constantemente y te está diciendo no lo hagas. Y cada vez que lo haces, ¿qué haces? Contristas a ese Espíritu, ¿verdad? Le estás diciendo no, y esa falta de no solo de respeto, sino de fe, porque finalmente es fe, ¿verdad? De estar haciendo a un lado, de estar diciéndole a la gracia de Dios, la cual te está diciendo no tienes que hacer esto, no tienes que seguir viviendo en esa manera de vivir, en esos pensamientos, no tienes por qué seguir viviendo en amargura, no tienes por qué seguir viviendo en lascivia, no tienes por qué seguir sacando de tu boca pura profanidad, porque aquí estoy yo para limpiarte. Y cuando eres creyente y dices no en esos momentos, también estás diciéndole no a la gracia de Dios. Estás diciendo, no estás creyendo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Porque si te justificas, estos santurrones, esto y lo otro, ponte a pensar realmente. Si tú dices que eres creyente, ponte a pensar, ¿por qué piensas así? Claro. Si Dios no convive con ese tipo de cosas, si has sido salvado por alguien que te ama tanto y que se supone que tú le has dicho que sí y lo amas tanto, ¿por qué habrás de seguir haciendo las cosas que le llevaron a la cruz? ¿Por qué no habrás de desear lo que es justo? ¿Por qué no habrás de desear ser como Él? Porque Él te está ofreciendo esta limpieza. Él te está ofreciendo esta libertad. Entonces, fíjate cómo está esa línea delgada ahí. Por eso es bendición tener el fruto del Espíritu, prudencia, dominio propio, ¿verdad? El que todo esto, el Espíritu Santo en nosotros controle estas cosas. Y a nosotros sí nos toca cuidar nuestro corazón. Sí. Nosotros nos toca armar estos protocolos, filtros, frenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de cada palabra, de cada mentira, de cada murmuración. ¿Entiende eso? No quedó ahí, esa murmuración que dijiste ayer o esa palabrota que dijiste ayer, no quedó ahí nada más. Un día va a salir. Y no quieres esto. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Si estás en Cristo,
Si confiesas, dice la palabra de Dios, me gusta mucho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú estás en Cristo, Él puede transformarte, ¿verdad? Pero es importante eso, porque si no, no vas a tener con qué defenderte si tú no estás en Cristo. Y esa es la clave, y eso es a donde yo quiero llevarte en este momento. Haz una decisión por Cristo hoy. Mira al pecado como es, llámale como es, deja de justificar tu pecado, deja de justificar tu conducta y reconoce que eso te merece la muerte y muerte eterna, y que ese pecado es lo que te ha llevado a estar donde estás y es lo que ha hecho que otros te lastimen a ti. Por eso es tan importante, necesario, entender que debes hacer una decisión por Cristo en este día. Lo necesitas. La maldad es maldad, el pecado es pecado, y decirle negro a lo que Dios llama negro y blanco a lo que Dios llama blanco. Dice la palabra que si confiesas que con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú invocas el nombre de Jesucristo, serás salvo, libre de este terrible día del juicio del gran trono blanco. Y hoy vas a comenzar a tener lo necesario, las armas necesarias para irte librando, y que sea mucho menos la carga que lleves encima y las desobediencias. ¿Por qué? Porque las desobediencias trae herida, trae dolor, trae cadenas, y Dios quiere quitártelas, cada una de ellas. Vamos a orar. Dile: Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida. Señor, quiero ser libre, Señor. No quiero estar en ese lugar. Señor, y en este día te pido también que abras mi corazón, abras mi mente, Señor, y me des nueva vida. Me arrepiento. Creo que soy un pecador y me urge un Salvador, y tú eres ese Salvador que fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí y resucitaste al tercer día. Hazme una nueva criatura, abre mis ojos para conocerte y para comenzar a caminar en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás haciendo esta decisión maravillosa de salir de la mentira, de salir de la desesperación de todas estas cosas, y has hecho una decisión por Jesucristo, necesitas 3 cosas importantes. Ese cambio de dirección requiere que tengas una relación con Dios a través de su palabra. Ese cambio de dirección de tu vida necesita oración, necesitas estar hablando constantemente con Dios, y necesitas congregarte. Estas 3 cosas son importantísimas en ese deseo de venir de tinieblas a luz admirable, de esclavitud a libertad en Cristo. Así es de que recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano y estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde y viernes las noches de discipulado. Este viernes 6 de noviembre quiero hacer una atenta invitación a todas las mujeres a un evento completamente gratuito. Esto es, vamos a tener una conferencia para mujeres 7 en punto en la misma dirección de Calvary Compañerismo Cristiano, la certeza de la verdad. Así es de que por favor ven y acompáñanos, te esperamos. Hay que registrarse, sí, necesitamos reservarte un lugar, queremos que te sientas cómoda, así es de que por favor contáctanos a través de las redes sociales en Mujeres Creciendo en la Gracia o en Rocío Castañeda. Si tú gustas mandar un mensaje de texto y una de las coordinadoras se va a poner en contacto contigo al 901-679-1085, 901-679-1085. Gracias, te esperamos, recuerda, viernes 6 de mayo. Así es, y si no tienes dónde congregarte, también te invitamos en la misma dirección este domingo 1 de la tarde. Comenzamos nuestro servicio, estamos avanzando en este libro de Apocalipsis. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y eso es lo que queremos, disfrutar de la verdadera libertad que solo se encuentra en Cristo Jesús y en su palabra, ¿verdad? Y vivir en su cuerpo, que es la iglesia, y manifestarla donde quiera que estemos. Así que te invitamos domingos 1 en punto de la tarde, no faltes. Miércoles 6:30 tenemos el grupo de jóvenes, miércoles 6:30 en la misma dirección, y noches de discipulado cada viernes, a excepción de este viernes que tenemos este maravilloso evento de las mujeres. No faltes. Y bueno, también quiero hacer una última oración, orar por ti y también pedirle a Dios porque tengas esperanza y consuelo en el Señor. Y Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibirla, Señor. Y te pido que si hay alguien que no tiene consuelo por algún ser querido, Señor, que tú le muestres el consuelo, porque tú eres el consolador, Señor. Bendíceles, Padre. Y a todos nosotros, ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla, Señor, para que podamos ser libres. Señor, te doy gracias, Padre, por mostrarnos estas cosas y la necesidad de ser santos para ti, Señor, porque ahí es donde está la bendición. Padre, no esta santidad religiosa o legalista, Señor, que tiene amarrada a la gente que quiere hacer otra cosa, sino aquella, Señor, que trae tu Espíritu Santo, la libertad
de amar lo que tú amas. En el nombre de Jesús, amén. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.